Alcatraz, en su momento, fue la cárcel más segura de Estados Unidos, ubicada en una pequeña isla en San Francisco, rodeada de las frías aguas del Océano Pacífico. Alcatraz fue escenario de la fuga del siglo. Los reclusos que formaron parte de la fuga fueron Frank Morris, John Anglin, Clarence Anglin y Allen West, aunque este último tardó demasiado en salir de su celda y no consiguió escapar. La idea fue de Frank. Él ya estaba planeando su escape cuando fue asignado a Alcatraz. Observó con gran detalle las rejillas de su bloque y fue ahí cuando comenzó a intentar escapar. Los 4 reclusos ya se conocían, ya que estuvieron juntos en otras cárceles de Florida y Georgia. Cuando se les asignaron celdas juntas en diciembre de 1961, comenzaron a formar un plan de escape bajo el liderazgo de Morris. Durante los próximos 6 meses, ampliaron los conductos de ventilación debajo de sus fregaderos, utilizando hojas de sierras desechadas que se encontraban en los terrenos de la prisión, cucharas de metal y un taladro eléctrico improvisado con el motor de una aspiradora. Los hombres ocultaron su trabajo con cartón pintado y taparon el ruido con el acordeón de Morris, además del estruendo ambiental de la hora de la música. Una vez que los agujeros fueron lo suficientemente anchos como para pasar, los hombres accedieron al corredor del Servicio Público de Vigilancia y subieron al nivel superior vacío del bloque de celdas, donde crearon un taller clandestino. Aquí utilizaron más de 50 impermeables, entre otros materiales robados y donados. Construyeron salvavidas, también hicieron una bolsa de goma, las costuras cuidadosamente cosidas a mano y selladas con el calor de las tuberías de vapor cercanas. Las paletas se improvisaron con madera de desecho y tornillos. Finalmente, treparon por un conducto de ventilación hasta el techo y quitaron los remaches que sujetaban un gran ventilador. Los hombres ocultaron su ausencia, esculpieron cabezas con una mezcla casera de jabón, pasta de dientes, polvo de cemento y papel higiénico, dándoles una apariencia realista con pinturas del taller de mantenimiento y cabello del piso de la barbería. Pusieron toallas y ropa amontonada debajo de las mantas y las cabezas falsas sobre las almohadas para que parecieran que están dormidos. En la noche del 11 de junio de 1962, ya con todo listo, los hombres iniciaron su plan. West descubrió que el cemento que había usado para reforzar el concreto desmoronado alrededor de su ventilación se había endurecido, estrechando la abertura y fijando la rejilla en su lugar. Cuando logró quitar la rejilla y volver a ensanchar el agujero, los demás ya se habían ido sin él. West regresó a su celda y se fue a dormir. Desde el pasillo de servicio, Frank, John y Clarence subieron por el conducto de ventilación hasta el techo. Los guardias escucharon un fuerte estruendo cuando salieron del pozo, pero no se escuchó nada más y no se investigó de dónde vino el ruido. Llevando su equipo con ellos, descendieron 15 metros hasta el suelo, deslizándose por un tubo de ventilación de la cocina, y luego treparon 2 cercas perimetrales de alambre de púas de más de 3 metros en un punto ciego en la red de reflectores y torre de armas de la prisión. Inflaron su balsa y después de las 10 de la noche abordaron y partieron hacia su objetivo, la isla de Los Ángeles, a 2 millas al norte. La fuga no se descubrió hasta la mañana del 12 de junio debido a la exitosa artimaña de las cabezas falsas. Varias agencias militares y policiales llevaron a cabo una extensa búsqueda aérea, marítima y terrestre durante los 10 días siguientes. El 14 de junio, un guardacosta recogió un remo que flotaba a unos 180 metros de la costa sur de la isla de Los Ángeles. El mismo día y en la misma ubicación, los trabajadores de otro barco encontraron una billetera envuelta en plástico con nombres, direcciones y fotos de los amigos y familiares de los Anglin. El 21 de junio se encontró material impermeable que se cree eran restos de la balsa en una playa no muy lejos del puente Golden Gate. Al día siguiente, un barco de la prisión recogió un chaleco salvavidas desinflado hecho del mismo material a 46 metros de la isla de Alcatraz. Según el informe final del FBI, no se encontró ninguna otra evidencia física. Los agentes del FBI supusieron desde el principio que los hombres se habían ahogado. Citaron el hecho de que los efectos personales de los individuos eran las únicas pertenencias que tenían y los hombres se habrían ahogado antes de dejarlos. Sin embargo, no se encontraron restos humanos en este momento. El 17 de julio, un mes después de la fuga, un barco noruego vio un cuerpo flotando en el océano a 28 kilómetros del puente Golden Gate. El barco no recuperó el cuerpo y no informó del avistamiento hasta octubre. El forense del condado de San Francisco, Henry Turkel, arrojó dudas sobre la especulación de que podría haber sido uno de los fugitivos, resaltando la improbabilidad de que un cuerpo todavía estuviera flotando en la superficie del océano después de más de un mes. Turkel propuso que el cadáver podría haber sido de Cecil Phillip, un panadero desempleado de 34 años que había saltado del puente Golden Gate 5 días antes. Varios forenses del condado vecino criticaron la opinión de Turkel, afirmando que era posible que los restos pertenecieran a uno de los fugitivos. Los investigadores
investigadores del FBI anunciaron que teóricamente era posible que los hombres hubieran llegado a la isla de Los Ángeles. Las probabilidades de que hubieran sobrevivido a las turbulentas corrientes y frías aguas de la bahía eran insignificantes. Según el informe final del FBI, West dijo que habían planeado robar ropa y un automóvil al llegar a tierra, pero no se informó de tales robos en el área. West fue el único conspirador que no participó en la fuga real, colaboró plenamente con la investigación y por lo tanto no se lo acusó por su participación. West fue trasladado a McNeil Island, estado de Washington, cuando Alcatraz fue cerrada en 1963 y más tarde de regreso a la penitenciaría de Atlanta. Después de cumplir su sentencia, fue liberado en 1967, pero fue arrestado nuevamente en Florida al año siguiente por cargos de hurto mayor en la prisión estatal de Florida. Apuñaló fatalmente a otro recluso en octubre de 1972. Cumplía varias condenas, incluida la de cadena perpetua tras la condena por asesinato. En 1978 murió de peritonitis. El 16 de diciembre de 1962, el preso de Alcatraz, John Paul Scott, hizo alas acuáticas con guantes de goma inflados y nadó con éxito una distancia de 2.7 millas náuticas desde Alcatraz hasta Fort Point, en el extremo sur del puente Golden Gate. Allí fue encontrado por adolescentes con hipotermia y agotamiento. Luego de recuperarse, fue devuelto inmediatamente a Alcatraz. El de Scott es el único caso documentado de un recluso de Alcatraz que llegara a la orilla nadando. Debido a que Alcatraz costaba más para operar que otras prisiones, el fiscal general Robert Kennedy ordenó su cierre el 21 de marzo de 1963. El FBI cerró su expediente sobre el caso el 31 de diciembre de 1979, luego de una investigación de 17 años. La conclusión oficial fue que los prisioneros probablemente se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban llegar a la isla de Los Ángeles. Citaron los restos encontrados de la balsa, así como los efectos personales de los hombres, como evidencia de que la balsa se rompió y se hundió en algún momento, y los tres presos se rindieron ante la hipotermia, siendo sus cuerpos arrastrados mar adentro. El FBI entregó sus pruebas al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, cuya investigación permanece abierta. La orden expirará en 2030, cuando los tres hombres desaparecidos tendrán al menos 100 años. En enero de 1965, el FBI investigó un rumor de que Clarence Anglin vivía en Brasil. Se enviaron agentes a América del Sur, pero no se encontraron pruebas directas de su presencia. Los familiares de los hermanos Anglin recibieron ocasionalmente postales y mensajes a lo largo de los años. La mayoría estaban sin firmar. Uno estaba firmado, Jerry, y otro, Jerry y Joe. La familia también encontró una tarjeta de Navidad supuestamente recibida en el buzón familiar en 1962 que decía: para mamá de John, feliz Navidad. Otro de los 11 hermanos de los Anglin, Robert, también dijo que a veces el teléfono sonaba y todo lo que se podía escuchar era alguien respirando en el otro extremo. Robert dijo: supongo que todo eso podría haber sido una broma, pero tal vez fueron mis hermanos. La madre de los hermanos Anglin recibió flores de forma anónima cada día de la madre hasta su muerte en 1973, y dos mujeres muy altas e inusuales se informa que asistieron a su funeral con mucho maquillaje. Los funcionarios federales dicen que a mediados y finales de la década de 1960 y en la década de 1970 se informaron 6 o 7 avistamientos de los hermanos Anglin, todos en el norte de Florida y Georgia. Robert dijo que en 1989, cuando murió el padre de los hermanos Anglin, dos desconocidos con barba se presentaron en la funeraria. Según Robert, se pararon frente al ataúd mirando el cuerpo durante unos minutos. Ellos lloraron y luego salieron. Un día después de la fuga, un hombre que decía ser John Anglin llamó a Eugenia, una abogada, en San Francisco para concertar una reunión con la oficina de alguaciles de Estados Unidos. Cuando Eugenia se negó, la persona que llamó terminó la llamada telefónica. Robert Chenche, un oficial de policía de San Francisco, dijo que a la 1 de la mañana del 12 de junio vio un bote ilegal en la bahía cerca de Alcatraz. Unos minutos más tarde, el bote partió y se dirigió por debajo del puente Golden Gate. Esto llevó a la especulación de que los prisioneros podrían haber sido ayudados por personas externas para que los recogieran. El FBI desestimó el relato de Robert sin más. En 1993, un ex recluso de Alcatraz llamado Thomas Kent dijo a un programa de televisión que había ayudado a planificar la fuga y afirmó haber proporcionado nuevas pistas importantes a los investigadores. Dijo que la novia de Clarence había accedido a encontrarse con los hombres en la costa y llevarlos a México. Se negó a participar en la fuga real, pues dijo que no sabía nadar. Los funcionarios se mostraron incrédulos con respecto a la versión de Ken, ya que le habían pagado $2,000 por la entrevista. Un hombre llamado John Leroy dictó una confesión extendida en el hecho de muerte a su enfermera en 1993. John
afirmó que él y un socio recogieron a Morris y a los Anglin en un bote y los transportaron al área de Seattle. Más tarde, con el pretexto de transportarlos a Canadá, John y su socio asesinaron a los fugitivos para obtener los $40,000 que sus familias habían recaudado para ellos. En un lugar de Seattle, donde John afirmó que los 3 fugitivos fueron enterrados, pero no se encontraron restos humanos. Los intentos de fuga durante los 29 años que Alcatraz sirvió como penitenciaría federal, 6 fueron asesinados a tiros, 2 ahogados y 5 figuran como desaparecidos y presuntamente ahogados, entre ellos Morris y los hermanos Anglin. Espero que les haya gustado el video, suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.